Amigos de Latina, la poderosa Ángel Ruiz Maldonado los invita a escucharla. Hora media con el auspicio con los sanos semana. Ruiz Maldonado. Buenas tardes. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Nuevamente, hoy día con ustedes para tratar temas muy importantes en nuestro programa por la seguridad jurídica, en el subsegmento El Notario te saluda. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, es la doctora Ludelvi Ñáñez, notaria de Lima, quien se interesa mucho por todos los temas notariales, los domina muy bien. Es más, ella ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Notarios en alguna oportunidad. No todos los notarios podemos ser miembros de la Junta Directiva, o sea que eso demuestra su interés por todo el aspecto del notariado, y hoy día va a tratar un tema muy controvertido, un tema que no se ve a diario, pero que lo vemos los notarios, y que se trata nada más y nada menos que de la adopción de mayores. ¿Cómo está, colega Ludelvi Ñáñez? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al conductor Ángel Ruiz. Bienvenida, doctora, bienvenida. Bueno, vamos a estar aquí conversando sobre el tema. Ojalá que sea de ayuda para todos nuestros oyentes. Con toda seguridad, Ludelvi, que va a ser ayuda de ellos y van a estar muy satisfechos de poderte escuchar, y entonces podríamos conversar y empezar esta nueva sección preguntándote, para que los radioescuchas se enteren, ¿en qué consiste una adopción de mayores? Bueno, en principio podríamos hablar, ensayar una definición. ¿Qué se entiende por adopción? Por la adopción podríamos definir que es el acto jurídico por el cual una persona llamada adoptado entra a formar parte de la familia de otra, que es llamada el adoptante, adquiriendo la calidad de hijo de este. Esa sería la definición general. Existen dentro de nuestro sistema varios procedimientos para llevar a cabo la adopción, pero el que nos va a ocupar en esta conversación es básicamente el de personas mayores, personas capaces. ¿Y por qué no de personas incapaces? Porque el de personas incapaces se rige bajo el mismo procedimiento por el que se regiría la sede judicial. Claro, el menor de edad, ¿no? La adopción de un menor de edad. Claro, que está bajo otro. Claro, que es otro régimen y no es el notarial, sino claro, el judicial. Claro, porque ahí digamos que está presente el interés del niño y el adolescente, claro, que ya se ve judicialmente, sí, y digamos que acá la adopción de mayores no tendría nada que ver con eso, y en consecuencia perfectamente un notario podría ver una adopción de mayores. Claro, ¿no? porque tú sabes que para el notario siempre tiene que existir la voluntad de las partes. El notario ejerce su función siempre que no haya conflicto, siempre que no haya otros intereses que no sea el de las partes, ¿no? Claro. Entonces, adoptante, adoptado, mayores de edad,
manifiestan su voluntad y se lleva a cabo el procedimiento ante notario. Lo que se llama el proceso no contencioso, ¿no? Y es bueno que lo sepa nuestro radio escucha, porque siempre van a escuchar esa palabra, ¿no? Claro, proceso claro, no pero que contencioso. le sonará chino. Pero viene a ser donde no hay son los litigio, procedimientos en los cuales no hay ningún tipo de contienda, ningún tipo de litigio. Simplemente es la voluntad de las partes de llevarlo a cabo, ¿no? Y para este efecto nosotros tenemos una ley que regula los llamados asuntos no contenciosos que se realizan en sede notarial, ¿no? Sí, bueno, y entonces, ¿cuáles son los requisitos, colega, para que sepan los que nos están escuchando y que de repente por ahí hay alguna persona que tiene un caso de adopción y querría saber cuáles son los requisitos que necesita una persona mayor de edad para que la adopten? Y además, ¿por qué tendría que ser adoptada una persona que ya es mayor de edad? Porque normalmente lo que nosotros vemos es, y lo que escuchamos a diario es, oye, ¿cuántos niños necesitan ser adoptados porque no tienen padres? Pero digamos que es difícil pensar que un mayor de edad pueda ser adoptado, ¿no? ¿Por qué tendría que suceder eso de que un mayor de edad pueda ser adoptado? Mira, las razones por las cuales pueda ser adoptada son múltiples. Solamente yo te pondría un ejemplo ahora, un poco preparando el tema. Me puse a pensar en una época, no sé si ustedes recuerdan, los japoneses, las colonias japonesas, había muchos peruanos que si tenían ascendencia japonesa podían irse a trabajar a Japón. Entonces ocurrieron muchos casos de adopción de personas mayores de edad para poder acreditar un vínculo con un japonés para poder ir a trabajar a Japón. Entonces en esa época me parece que se dieron muchos casos de adopción de personas mayores de edad. Claro, entonces digamos por un tema de conseguir un trabajo. En este caso sí, pero me imagino que habrán múltiples razones. De repente un caso de sucesión, una persona que no tiene descendientes, que si bien podría solucionar el tema de su sucesión a través de un testamento, que ya es otro tema, también podría hacerlo a través de una adopción, ¿no? De repente fortalecer vínculos con una persona a la que ha criado, con la que ha convivido. Y que quisiera que su nombre prevalezca, claro, en el tiempo, claro, digamos, ¿no? Y como hijo, porque entra a pertenecer a su familia y el adoptado deja de pertenecer a su familia consanguínea, ¿no? El adoptado entra y adquiere los apellidos del adoptante, ¿no? Y el problema que se puede presentar cuando retornen al Perú, que ellos ya no son peruanos. Pueden tener problemas con la familia. Sí, no, o sea, el tema de la nacionalidad es otro, ¿no? O sea, podría ser que hayan sido adoptados por una persona de ascendencia japonesa o de cualquier otra nacionalidad, mantienen la nacionalidad peruana, de repente adquieren otra nacionalidad ya por otro tipo de razón, qué sé yo, naturalización, matrimonio, otra situación, y a su retorno ellos siguen siendo peruanos y tienen derechos sucesorios en caso que el adoptante fallezca. O sea, esa sería una de las situaciones. Pero me hablabas de los requisitos. Los requisitos para conocimiento de los oyentes son fundamentalmente los que aparecen en el Código Civil, que, haciendo un resumen de ellos, es que adoptante y adoptado sean mayores de edad, que exista una diferencia de edad entre adoptante y adoptado. ¿Cuál es esa diferencia de edad? El adoptante debe tener la edad del adoptado más 18 años. Ajá, o sea, más la mayoría. Más la mayoridad le llama mayoridad, la ley, le ¿no? llama el Código Civil. Claro, ¿no? el Código Civil le llama mayoridad. O sea, haber cumplido tu mayoría de edad. Claro, ¿no? Entonces una persona, un mayor de edad de 30 años, solamente podría ser adoptado por una persona de 48 y un día, ¿no? Claro. Sí. A partir de esa diferencia de edad, ¿no? Ese es uno de los requisitos, que tiene que tener 18 años mayor de aquella persona que va a adoptar. Sí. Adoptante y adoptado podrían ser solteros o casados. En el caso de ser casados, se requeriría el consentimiento de los cónyuges
de cada uno de los dos. ¿Y por qué tendría que tener el consentimiento del cónyuge? Porque el adoptante y el adoptado adoptan ellos personalmente. Claro, porque de repente, ¿no? No adoptan los cónyuges. No, de repente porque yo quiero adoptar, digamos, yo quiero adoptar soltera, no, bueno, casada. Yo estoy casada en este momento, quiero adoptar a una persona que no es mi pariente, ¿no? Pero sin embargo yo lo he criado toda la vida, era el hijo de mi empleada falleció, yo lo crié toda la vida como si fuese mi hijo, yo y mi pareja, mi esposo no tenemos hijos, ¿no es cierto? Sí. Y yo lo quiero adoptar. Entonces, mi esposo va a tener que dar el consentimiento porque a él le va a afectar hereditariamente. Sí, ya habíamos hablado del tema sucesorio. Entonces, claro, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, tiene que estar en de consecuencia, acuerdo. él tendría que estar de acuerdo porque se van a ver afectados sus derechos porque va a recibir menos herencia. Claro, de ocurrir la muerte del adoptante, ya hay más herederos, entre ellos el adoptado, ¿no? Claro. Obviamente se van Entonces, a afectar tiene que haber derechos mucho acá hereditarios. el tema económico también, ¿no? Sí, ¿no? sí. Bueno, esos son los requisitos fundamentales, ¿no? La diferencia de edad, el consentimiento. Y luego hay que presentar una minuta. Sí, ¿no? Es como lo dijimos al comienzo, es una manifestación de voluntad que se plasma en una minuta, que luego se eleva a escritura pública. Que deben firmar ambas partes necesariamente, ¿no? No solamente el que adopta. No, los dos, porque dijimos que era una manifestación de voluntad en la que las partes expresan precisamente eso, esa voluntad de querer llevar a cabo la adopción, ¿no? Entonces tiene que ser firmada por las dos partes y ya dijimos que si eran casados tenían que firmar los cónyuges para prestar su y tanto también consentimiento. no solamente de aquel que va a adoptar, sino del adoptado, claro, ¿no es cierto? Claro, si son casados firman los cónyuges, si no hay cónyuge. Claro. ¿Y qué otro documento tienen que presentar además de esa las esa partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio si es que son casados? Claro. Y también habla la ley de que hay que presentar un testimonio del inventario de bienes, ¿no? Sí, que tuviera el adoptado. Sí, lo que pasa es que... ¿En qué caso es eso? A veces, me imagino que podría ser en el caso de un curador o de un tutor en algún momento ha ejercido la representación o ha administrado los bienes de el adoptado, tiene que presentarse unas cuentas de administración, claro, ¿no? De que estas han sido... rendir cuentas para que se demuestre que no hay intereses económicos por los que se quiera realizar la adopción, ¿no? O que las cuentas están claras. Sí, colega, yo estaba leyendo justamente con motivo de esta entrevista, estaba leyendo una resolución de RENIEC y en esa resolución de RENIEC se mencionaba a Cornejo Chávez, fíjate qué interesante, Ángel, se mencionaba a Cornejo Chávez y se hacía mención que cuando salió la ley de adopción hace muchos años atrás, Cornejo Chávez en los considerandos mencionaba que esperaba que con esta ley de adopción que iba a facilitar que niños pudiesen ser adoptados, porque así nació, porque después es para los mayores, nace para los menores, sí. Así nació. Lo que él quería, Cornejo Chávez, era que no se abuse de esta adopción y que no se utilicen a los niños adoptados como sirvientes. O sea, parece que en esa época se adoptaban a los niños, ¿no? Y los utilizaban casi como sirvientes para que los ayuden en las cuestiones del hogar. Era gente que tenía mucho dinero, se ocupaba de trasladar el dinero a sus hijos ya en anticipo de legítima, hacían empresas y al final, porque lo que podía heredar el niño adoptado podía heredar de los padres, pero no les quedaba nada de herencia, los utilizaban como esclavos casi. Sí. Ya todas esas cosas se daban, era interesante saberlas, ¿no? Sí. Claro, ahora, pero hago una preguntita, doctora. Está la doctora Loudelvi Rosalía Yáñez Aspircueta, que es notaria de Lima, está respondiendo a un tema muy interesante que es adopción de personas capaces. Por si acaso, los teléfonos, el 441-4512
Y el 422-8810, 441-4512 y el 422-8810 para quienes desean formular alguna pregunta a la doctora. Yo quería hacer una pregunta, son justo lo que está refiriéndose la doctora Cardero, su colega. ¿Qué pasa si normalmente cuando a uno lo adoptan es para ayudarlo, o lo quieren adoptar, ¿no? Lo quieren, ¿no? Y quizás también dejar algunos bienes, pero ¿qué pasa si el adoptado tiene bienes también? ¿No? Y puede ser hasta tiene bienes propios el adoptado. Claro, es que ¿Cómo va a ser después la repartición? Es que el adoptado entra a formar parte de la familia del adoptante y entra en calidad de hijo. Entonces, todos los derechos sucesorios que le corresponderían al padre o al hijo van a producirse en la misma forma entre adoptante y adoptado. Y los bienes del adoptado también se revierten. Sí. Si es que muriese, si muriese normal. Primero, ¿no? Claro, o sea, pues, suponiendo, claro. yo tengo un hijo y mi hijo muere sin tener descendencia, el llamado a heredar en primer orden es el padre, la madre. Entonces, es la misma situación del adoptado. Si no tiene hijos, el primero en llamar va a ser su padre adoptivo. Muy bien, doctora, gracias por su respuesta. Sí. Interesante. Pero sobre este tema de la adopción, me gustaría agregar el tema del nombre. El adoptado adquiere los nombres, bueno, los de pila, por lo general se mantienen, claro, pero la parte del apellido, el apellido del adoptante, ¿ya? Un ejemplo, doctora. Si yo adopto a una persona soltera, esa persona que yo adopto va a tener mis apellidos. Deja de tener los de su familia consanguínea. ¿Por qué? Porque es lo que establece la ley. El adoptado deja de pertenecer a su familia consanguínea, por tanto, solamente va a tener los apellidos del adoptante. Claro, ese es el artículo 22 del Código Civil. Claro. ¿No? Pero esto daba lugar a muchas injusticias, ¿no? Daba lugar a muchas injusticias, ¿por qué, Ángel? Daba lugar a injusticias porque, a ver, la madre que tiene un hijo, se casa nuevamente y su marido no tiene hijos y no puede tener hijos. No, es la primera vez que se casa con esta mujer y esta mujer ya le lleva a la familia, le lleva un hijo que ya tiene 4 añitos, 3 añitos, y con el transcurso del tiempo, por supuesto, se hacen lazos familiares muy fuertes. El papá ya se considera el padre de este niño, el hijo considera que él es su padre, todo el tiempo lo ha visto como su padre, y luego, claro, no se deciden a adoptarlo cuando es un niño, porque no ve ninguna necesidad, porque es el hijo de su esposa, pero pasado el tiempo, cuando él ya es mayor de edad, deciden que lo mejor es que el padre, que lo ha visto toda la vida como un padre, lo adopte. Pero ¿qué pasaba acá? Lo que pasaba era que al adoptar con la antigua ley, que ahora ha salido una en el año 2013, que es la 30008, la 30080, que ha modificado todo esto. Entonces, ¿qué pasaba antes de esta ley? Que el hijo perdía el nombre de la madre para tener solamente los nombres del padre. Es decir, ¿y por qué el de la madre no? Porque la madre no lo podía adoptar porque era su madre. En consecuencia, no cabía la adopción de la propia madre. De la propia madre. Claro. Y entonces se quedaba adoptado por el padre, pero perdía los nombres de la madre. Perdía la madre. Claro, perdía la madre. Vestías a un santo para desvestir al otro. Claro. A ver, explícanos un poco, colega. Mira, lo que ocurría era lo siguiente. El Código Civil establecía que al pasar el adoptado a la familia del adoptante y dejar de pertenecer a su familia consanguínea, el adoptado adquiría los nombres, mejor dicho, los apellidos del adoptante, ¿no? Entonces, si el
en el ejemplo que tú has puesto, el esposo de la mamá del adoptado, claro, es el que va a adoptar al hijo de su esposa, aplicando lo que disponía el Código Civil, el hijo dejaba de pertenecer a su familia consanguínea y entraba a ser hijo del adoptante. Entonces, por lo tanto, dejaba de ser hijo de su mamá y solamente se convertía en hijo del esposo de su mamá. Eso era lo era que... injusto, ¿no? Claro. Una situación injusta. Una situación, claro, sumamente injusta. Pero el Código Civil fue modificado en el artículo 22 que has mencionado, y en la actualidad solamente conserva el apellido de la madre o del padre, si es que quien lo adopta es el cónyuge de la mamá o del papá, ¿no? Entonces, yo, mamá soltera, tengo un hijo, me caso, transcurre el tiempo de la mayoría de edad de mi hijo, mi esposo quiere adoptar a mi hijo, entonces ahora sí, mi esposo adopta a mi hijo, pero yo me mantengo como mamá, y mi hijo va a tener entonces ahora el apellido paterno de mi esposo y mi apellido paterno. Que es lo justo. Que es lo justo, ¿no? Y antes no sucedía eso. ¿Te imaginas todo lo que eso significaba? Además, porque tenía que cambiar toda su documentación. Toda su documentación, porque no conservaba nada. Y generaba evidentemente un impacto psicológico en el adoptado, ¿no? Claro, porque ya dejar de tener el apellido de su consanguíneo, de su... ¿no? Digamos, que a veces las personas... Un poco que afecta, creo, impacta. Que a veces en la práctica las personas no sabían esa consecuencia jurídica del nombre, y venían y solicitaban. Tuve un caso de una jovencita que quería ser adoptada por un tío de cariño que la había visto todo el tiempo, y hacemos el procedimiento, pero obviamente antes de llevarlo a cabo le expliqué: tú vas a dejar de pertenecer a tu familia consanguínea y ahora vas a ser hija solamente de tu tío, o sea, de este tío de cariño, solamente vas a ser hija de él y vas a tener sus apellidos. Y ahí recién se da cuenta y me dice, ¿no? ¿Y mi mamá? No, tú ya no vas a tener mamá. Que es un choque brutal. Claro. Claro. No, eso no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que me adopte mi tío de cariño, pero quiero seguir teniendo a mi mamá. No, ya tu mamá deja de ser tu mamá y tú vas a tener solo los apellidos del señor. No, no es eso lo que quiero. Entonces ahí se dieron cuenta de que no era el camino que ellos querían, ¿no? No era lo que... Ahora no es así. Ahora no, ya se... Sí sería el caso de esta jovencita, porque ese tío de cariño no era esposo de su mamá. Entonces, claro. Si se llevara a cabo esa adopción, ella igual va a perder los apellidos de su mamá y va a ser hija de ese tío de cariño. Pero si quien la adopta es el esposo de su mamá, ahí sí ella va a conservar el apellido materno por parte de su mamá y va a tener el apellido paterno de esta persona que es... Claro, mira, esto lo ha hecho el Estado para solucionar este tema y que no se convierta en un acto de injusticia para este joven que se deja, o esta persona adulta que se deja adoptar, ¿no? Para evitar este sistema de injusticia, pero en realidad no se ha modificado el 22 del Código Civil, ni se ha modificado el 377 del Código Civil, sino que ha salido una ley que es la 30... Sí, la 30.0084. No, pero no lo modifica en el sentido de que si son unos terceros, cualquiera que sea. No. Si son unos terceros, cualquiera que sea, que no tienen ningún lazo consanguíneo, totalmente diferentes, y lo van a adoptar a otro, pierde su familia consanguínea de plano, ¿no? Sí. O sea, ahí la pierde de plano, pierde los apellidos, pierde el contacto pierde todo, ¿no? Sí, todo vínculo legal. Todo vínculo legal con la familia consanguínea, ¿no? ¿Y qué pasaría con una chica que está embarazada y que debe ser, requiere que la adopten, teniendo en cuenta pues que tiene un producto de la concepción en formación, ¿no? Por el hecho de estar embarazada? Y quiere decir de que adoptaría también al niño. No, sé. No. Ahí ya estamos entrando a otro terreno. No, a otro terreno. Tú estás adoptando a una persona que está embarazada. No tiene nada que hacer. El producto de la concebido
que es el nasciturus, ¿no? Ya. Claro. Que todavía no está nacido y que él va a tener todos los derechos que le favorezcan a condición de nacer vivo. Una vez que nace vivo, él ya tendrá por apellidos los que les correspondan a su mamá, ¿no? O sea, pero por el momento tú puedes adoptar a una persona, esté embarazada, no esté embarazada, ahí no hay ningún problema, no hay ningún problema. Sí, ¿no? bueno, acá estamos tocando un tema muy interesante que es la adopción de mayores de edad. Pueden llamar al teléfono 441-4512, 422-8810. Estamos con la doctora notaria de Lima, Ludelvi Ñáñez. Hay personas que de repente les interesa preguntar algo al respecto. Este es el momento para hacerlo. Y nuevamente estamos tocando, nos habíamos quedado en el tema de los requisitos y además de los requisitos que son específicamente para este caso, efectivamente para el caso de adopción de mayores, también los notarios tenemos que exigir los otros requisitos que también exigimos para una escritura pública, que es que el DNI esté vigente, que no haya caducado, que hayan votado en las que últimas hayan votado en las elecciones últimas generales, elecciones, para que no hayan se olviden de votar el sufragado. domingo. Ahora es importante que sepan también, que ya lo han dicho en la televisión, que excepcionalmente y por ahora, como producto de estas elecciones, pueden ir a votar con su DNI que esté caduco, ¿no? Y pueden hacer su votación. Pero normalmente, si van al oficio notarial sin la votación, no van a poder ejercer ningún acto jurídico, y en los bancos tampoco, porque ahora todas las instituciones están exigiendo, las instituciones del Estado y los bancos están exigiendo la última votación, de tal manera que no pueden realizar ningún acto jurídico, tienen la muerte civil prácticamente, si es que no pagan la multa. En todo caso, tendrían que ir y tendrían que pagar la multa. Bueno, sí. Y una preguntita, todo adoptado tiene que tener la voluntad expresa de él, ¿no? Sí, de sí, ser sí. adoptado. Sí. No puede ser de ninguna manera, por decir, entregado, entre comillas, por un familiar que le quiere, oye, quiero que lo adoptes Ya. a mí. No, ¿No? porque No. estamos hablando, vamos a limitar nuestro tema, estamos hablando solamente de la adopción de personas capaces en sede notarial, ¿ya? La adopción de menores o incapaces se lleva a cabo a nivel judicial o a nivel administrativo, son otros procedimientos. Cuando un menor es declarado en abandono, hay un procedimiento administrativo. Hay un procedimiento judicial cuando el menor o el adolescente es adoptado por personas de su mismo entorno familiar o personas que han convivido con ellos por más de 2 años. que es ¿Ya? la mayoría de los casos, ¿no? Que es la mayoría de los casos en los que se pretende fortalecer lazos familiares, ¿no? Un tío que cría a un sobrino, un abuelito que cría a un nieto, a un bisnieto y deciden adoptarlo en algún momento, ¿no? Pero nosotros estamos hablando, para centrar el tema, de la adopción de personas capaces, personas que pueden manifestar libremente su voluntad. Vale la ¿Ya? aclaración, Sí. doctora. Y para que sepan los que nos están escuchando también, ¿un extranjero podría adoptar a un ciudadano peruano o un ciudadano peruano a un ciudadano extranjero? Yo considero que sí. Se aplican los Que no hay derechos. ningún impedimento. No habría ningún impedimento. para- Habría que presentar, obviamente, la documentación correspondiente, ¿no? Que Claro. es igual, lo mismo que nos piden para los peruanos, que las partidas de nacimiento, todo con las visaciones, Claro, que- las certificaciones correspondientes. ¿Y ¿no? hay Para que hacer- hacer publicaciones en este caso? No hay que hacer ninguna publicación como en los otros procesos no contenciosos, no. que normalmente hay que hacer publicaciones. Es una minuta y una escritura pública. Es decir, que digamos que esto es uno de los procedimientos no contenciosos que podría salir, que es el más rápido de los procedimientos no contenciosos, porque digamos Sí. podría salir de un día a otro. Sí. sí. Una persona podría ser adoptada en un día prácticamente. En un día. Si tiene sí. toda la documentación conforme, en un día está adoptada. Sí, porque supuestamente no habría personas con mayor interés, solamente, o sea, es más, ni siquiera habría una oposición, ¿no? Pero ¿podría oponerse a alguien? Esa es una buena pregunta. Pero de acuerdo a la ley de asuntos no contenciosos, sí cabe la oposición en cualquier caso, ¿no?
porque podría oponerse, no sé quién, de repente alguien que otro hijo del adoptante. Claro, otro hijo del adoptante. Podría oponerse el cónyuge, podría oponerse el hijo del cónyuge, claro. No sé. Y podría por ahí perjudicar las cosas, porque... Pero normalmente no se da, es algo que no se da, que alguien se oponga a una adopción, ¿no? Normalmente no se da. Y el tráfico de personas, que estoy leyendo el día de hoy, he leído de que es la tercera, si se quiere, la tercera lacra nacional, después del narcotráfico y del lavado de activos en el mundo, es el tráfico de personas, ¿no? Es terrible en el mundo. No que se llevan a niños, pero eso es a niños, ¿sabes? Digo, en el nivel de niños. Pero también quizás personas mayores pueden ser también llevadas bajo ciertas modalidades de adopción, por ejemplo, para extraerle sus órganos. ¿No se podría dar esos casos, doctora? No, es una pregunta periodística, ¿no? Yo desconozco. Sí, no. Por lo menos no es común, ¿no? Notarialmente hablando, no sé. Ahora digo yo, si alguien quisiera extraerle los órganos a otra persona, pues ¿para qué la adopta, no? O sea, no le verían mayor sentido a eso. Bien, vamos a hacer un breve, gracias doctora por su respuesta, un breve intermedio. Acá nuestro ingeniero que quieren que lo adopten, dice, adópteme por favor, porque también el ingeniero. Para volver con ustedes, y tenemos los teléfonos el 441-4512 y el 422-8810 para seguir conversando con la notaria de Lima, la doctora Loudelvi Rosalía Yáñez Aspircueta, ¿no? También con nuestra directora general, también la colega notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, sobre este tema interesantísimo como es el de la adopción de personas capaces. Vamos a volver en un par de minutos, amigas y amigos. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Sigue con nosotros en los 990 Radio Latina, La Poderosa. Sonido estéreo. Retornamos a Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina, La Poderosa, con la doctora, invitada especial en esta oportunidad, notaria de Lima, Loudelvi Rosalía Yáñez Aspircueta, quien está enfocando el interesante tema de la adopción de personas capaces, conjuntamente con su colega, nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos. Doctora Carnero. Sí, otra de las preguntas que sería interesante que los que nos escuchan también se enteren es qué es lo que hace el notario una vez que recibe toda esta documentación con todos los requisitos, se presentan los requisitos en el oficio notarial. ¿Qué hace el notario cuando recibe esta documentación? Bien, bueno, el notario recibe la documentación de acuerdo a los requisitos establecidos en el Código Civil y en la Ley de Asuntos No Contenciosos, evalúa que las partidas sean las de nacimiento de adoptante y adoptado, y verifique esa diferencia de edad que establece como requisito el Código Civil, que el adoptante tenga la edad del adoptado más la mayoría de edad.
Ese es un requisito fundamental. Disculpe, colega, que le interrumpa ahí. ¿Y hay un límite en la adopción? Es decir, yo, una persona de 70 años, ¿puedo adoptar a un joven de 18? De 70, tengo 80 años, quiero adoptar a un joven de 18 años. Bueno, habría que sumar la edad de 18 más 18. No podría adoptar, me parece, a uno de menos de 36, porque es la edad del adoptado más la mayoría de edad. Claro, pero eso como mínimo, creo, ¿no? Claro, como mínimo, no habría un máximo. Claro. No. Sí. Y ya, y luego sí, ¿qué era? Uno de los requisitos que establece la ley de asuntos no contenciosos es una declaración jurada del adoptante de gozar de solvencia moral, que en el trámite judicial se establece medio probatorio. Tenemos, disculpe, yo doctora. Yo consultar a la doctora, y tengo una sobrina que yo tengo ya 55 años de edad, pero mi sobrina tiene 20 años. ¿Yo puedo adoptar a mi sobrina? Es hija de mi hermana. Sí, la señorita tiene 20 años. 22. Perdón. Bueno. Lo que habíamos... Ella tiene 22 años, dice su sobrina, y ella tiene 55, que es su sobrina que se la puede 22 adoptar. Más 18 son... A ver, los abogados... Ya, 22 más 18 son 40. Claro, 40. Sí, claro. Y ella tiene... Ella tiene 50. 50, sí. Lo que usted tiene que hacer de forma práctica es tomar la edad de la persona a adoptar, o sea, del adoptado, que tiene que ser mayor de edad, y sumarle 18 años. Si de 18 para arriba, digamos, no puede ser menos de 18, 18 para arriba, puede ser más. Claro, de 20 más 18. Mínimo 20 18. Más 18, 38 años, como mínimo debe tener el adoptante. Si el adoptado tiene 18, el adoptante no debe tener menos de 36, hay que sumarle 18. Si yo voy a adoptar a una persona de 30, tengo que sumarle 18, son 48. Yo no debería tener menos de 48. Tiene 50, sí puede adoptar. Ojalá que con la... algo más que le respuesta... quiero decir a la señora que ha llamado, que dice que es tía y es su sobrina que tiene 22 años y ella tiene 50 y tantos, es que ella tiene que saber las consecuencias de esa adopción, que ya las hemos estado tocando acá con nuestra invitada especial, la doctora Ludel Viñáñez. Las consecuencias de esa adopción van a significar que hay que saberlas, que las tiene que saber la tía, y sobre todo lo tiene que saber su sobrina, que es a la que usted va a adoptar, porque entonces su sobrina, que no sé qué apellidos tendrá, si tendrá los mismos apellidos que tiene usted, o tiene los apellidos de sus padres, que de repente, no sé, pues si usted es hermana de su papá, hermana de su mamá, claro. Si es hermana de su mamá, por ejemplo, y usted se apellida López Chávez, ¿no? Su sobrina, que se apellida Chávez Rosas, no, que se apellida digamos García Chávez, ¿no? García Chávez porque la madre es Chávez, y en realidad usted es López Chávez. Su sobrina se va a quedar con el apellido materno suyo, el mismo que tiene de su hermana, pero va a adquirir el apellido paterno suyo. Entonces ella deja de tener ese apellido. Entonces eso es importante que esta joven lo sepa. Esa es la consecuencia. Por el contrario, los lazos entre la familia se van a afianzar, muy por el contrario de que pierde la consanguinidad, no la va a perder en cuanto a la familia materna, pero sí en cuanto a la parte paterna. Sí, ¿no? Sí, la que corresponda, ¿no? Realmente, a la que corresponda, por dónde viene la adopción. Claro, y el trámite es muy fácil, como hemos visto, ¿no? Sí. Sí, es muy sencillo, pero una cosa más que quería yo agregar a esto, sí es conveniente que tengan
conocimiento de esta pérdida del vínculo consanguíneo original. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de mayores de edad, de personas capaces, que ya después de 18 años son personas que ya han tenido una vida hecha, estudios, algún título, algún grado. Claro, que tienen que cambiar todo eso. Claro, y al final van a tener que cambiar todo eso, ¿no? Entonces, eso los puede afectar de alguna manera. No es tan simple, es una situación que tienen que evaluar muy bien. Son certificados de estudios, reconocimientos que ya no los va a tener con un nombre porque ahora tiene otro, ¿no? Entonces sobre todo el tema de la pensión, de una pensión que puede tener derecho, sí, es otro nombre. Claro. Ha trabajado tantos años para después llamarse otra persona, y ahora ¿cómo hace con su pensión? Claro, sí, claro, si tiene, la perdería. Sí, bueno, no sé, seguramente existe algún trámite como para acreditar que por adopción cambió de apellidos, claro, pero le va a implicar un tiempo considerable como para poder hacer valer ese derecho, ¿no? O sea, que cambie de nombre, ¿no? Y claro, los trámites ya no serán notariales sino judiciales, ¿no? No lo sé, la verdad, y ahí de repente administrativos. Claro, administrativos, no más que nada, administrativos. Lo que podría ocurrir, se me ocurre, valga la redundancia, por ejemplo, con esas personas que viajan al extranjero y adquieren el apellido del cónyuge en Estados Unidos, se utiliza solo un apellido paterno, de repente ya no se apellida como se apellidaba acá, sino que ahora adquirió totalmente el apellido de su cónyuge. Llegan al Perú y hacer valer sus derechos de herencia, algunas otras cosas. Es un poco difícil, claro, ¿no? Complicado. Ellos tendrían que acreditar naturalización y una serie de cosas, ¿no? Me imagino que en el caso de los adoptados va a existir algún trámite, pero va a ser complicado. Y regresando a la pregunta que te hacía, colega, cuando te dije, ¿y podría adoptar una persona de 80 años a una persona de 18? ¿Sabes por qué te lo decía, Ludelvi? Porque hace muchísimos años atrás, cuando todavía vivía María Reich, la de las líneas de Nazca, me fueron a hacer una entrevista, una periodista me fue a hacer una entrevista a preguntarme qué me parecía que María Reich, que ya estaba muy anciana y casi para morirse, adopte a una persona que había estado siempre con ella. Y la persona insistía en que quería ser adoptada por María Reich. Y me dice, ¿usted le parece correcto que María Reich adopte a esta persona? Y yo le digo, bueno, María Reich está para que la adopten. es decir, más bien a ella tendrían que ponerle una tutora, ¿no es cierto? Una curadora. Le tendrían que poner una curadora para que vea por ella, porque ella ya es una persona que no puede ver por ella misma, porque es una persona en la mayor. medida que las personas pueden expresar su voluntad de manera indubitable, procede. Claro. Pero si ya por la mayoría caso de edad, ya era una persona bastante mayor si que no más está bien en necesitaba capacidad, de cuidado. Claro. Entonces, ¿cómo una persona de 80 y tantos años que ya necesitaba una curatela, en realidad iba a adoptar pues a una... Claro, y ahí estamos hablando de que no se cumple el requisito la persona fundamental. Lo que decía era que ella quería ser adoptada porque quería continuar con la labor de María Reich. Y yo le decía, pero que la continúe sin necesidad de que la adopte. Ser adoptado, claro. La señora Cogorno, me parece, ¿no? Fue la que... Exactamente. Bueno, y a propósito del Parque María Reich, lo tenemos aquí a 10 metros... ¿no? A 10 metros de nuestra cabina radial, el Parque María Reich está aquí nomás, en el malecón, ¿no? Bien. Y realmente doña María Reich, pues hay que hacerle un tributo especial, ¿no? Lo que falleció a los 98 años de edad, ¿no? Y ahí figura un monumento especial para ella, ¿no? Un homenaje de paso también a María Reich por todo lo que hizo por nuestro país. Y ahora, también es importante... Eso hubo, ¿no? En la señora Cogorno hubo una discusión, una polémica, que por qué, ¿no? Al final creo que la adoptó, ¿ah? Al final la adoptó, ¿no? Sí, la adoptó. Y ella se ha quedado, la señora Cogorno, pues ya en sus estudios y también en el legado que tiene la señora Reich, ¿no? En sentido científico, sí, prosiguiendo los estudios ya, y todo eso, sí. Bueno, antes de que se nos agote el tiempo, no sé cómo vamos, me gustaría... Bueno, 12 minutos. Bueno, rápidamente me gustaría explicarles que el trámite es muy sencillo, es una minuta y una escritura pública. Evaluados los requisitos, se extiende la escritura pública, que es firmada por el adoptante y el adoptado, y por los cónyuges, en el caso de que estos sean casados.
el notario extiende partes y oficia al registro civil donde fue inscrita la partida de nacimiento original del adoptado, para que el registrador anote en el margen de esa partida que esa persona ha sido adoptada y extienda una partida nueva. Ese es el trámite. O sea, claro, acá ya digamos como para que nadie tenga por qué enterarse, ¿no? Sí. En un determinado momento que la persona fue adoptada, ¿no? Es un dato muy personal, muy íntimo, que no tendrían por qué... Y a veces no se ve muy bien en nuestro país eso, ¿no? De ser un adoptado, ¿no? A veces, ¿no, doctora? Porque dice, es adoptado, lo han adoptado. Pero ¿Me da la impresión o no? Bueno, eso podría ser un prejuicio, de algunas personas, claro. Y de repente un tema de menor de edad, pero ya en un tema de mayor de edad es diferente, claro, en tanto es una manifestación de voluntad de las personas. Exacto. En el caso de los menores de edad tenemos el prejuicio por niños, sobre todo en el caso de niños que han sido declarados en abandono, claro. Que a mí me parece una obra muy loable, la de las personas que adoptan menores en situación de abandono o de las que fortalecen esos lazos familiares con menores que son de su entorno familiar, pero a los que les dan su apellido y les dan su calidad de hijo. Pero el prejuicio es de terceros, ¿no? Claro, me refería a eso, ¿no? Que siempre hay terceros. Prejuicios que no tienen asidero realmente. No tienen ningún asidero legal, ni moral, ni de ningún tipo, ¿no? Sí. Y otra pregunta que me queda también en el tintero es un ciudadano que mayor de edad que se hace adoptar por otro y luego decide que el padre que había elegido en adopción, luego de que lo adoptó, no era el padre que quería, ¿no? Y quiere que otro lo adopte. Mira, yo no encuentro ningún límite en la ley para que se produzca una nueva adopción. Es más, al haber, poniéndonos en el caso, el adoptado, de repente, como tú dices, se da cuenta que el adoptante no era el padre ideal, decide regresar a su familia consanguínea, sus ex padres podrían adoptarlo nuevamente. Se me ocurre, no encuentro ningún límite en la ley, ni ninguna prohibición. Los padres, no sé, ahí me queda todavía un interrogante de si los padres que son sus reales padres y su familia consanguínea los podría adoptar. Nuevamente. Adoptar nuevamente no, porque tendría que regresar o tendría que anularse. No, porque no. Como anulación no, tendría que ser una nueva adopción. Pero de los padres, porque son los reales padres. Pero dejaron de ser sus padres cuando el adoptado decidió ser adoptado por un tercero. Claro, de todas maneras. Entonces aquí correspondería, me parece a mí, una nueva adopción. Una nueva adopción o dejarse adoptar por otros totalmente diferentes. Y ahí habría que pensar si que la también persona... cabe, ¿no? O sea, hoy día... Por otros padres que son totalmente diferentes. Hoy día se hace adoptar por el señor A, mañana se hace adoptar por la señora B... No hay un límite. Eso me trae a colación que en alguna oportunidad fue un notario de Colombia, ya lo hemos hablado acá, Ángel, en alguna oportunidad nos estamos saliendo un poquito del tema, pero tiene relación con esto más o menos, que en Colombia una persona puede cambiar su nombre y se le permite cambiar su nombre hasta en 2 oportunidades y cambiar el nombre totalmente. Y nos contaba este notario de Colombia que había una persona que se quería llamar Onassis, ¿cómo se llama Onassis? Aristóteles Onassis, y quería ser llamado, y esta es una historia real, ¿no? Es una historia real que la contaba el notario. La persona había ido para pedir una rectificación de partida porque se quería llamar Aristóteles Onassis, entonces el notario se quedó totalmente confundido e intrigado de por qué quería adoptar ese nombre y rectificar su partida de esa manera. Y le dijo que era porque tenía una novia griega a la cual quería impresionar. Y se cambió el nombre a Aristóteles Onassis.
Y dice, y la ley colombiana permite permitía. cambiar el nombre hasta en 2 oportunidades. Ya. De tal manera que la otra oportunidad podría ser volver a cambiar su nombre a su estado original. Y de ahí ya no poderlo volver a cambiar. Claro, Bueno, que, yo voy a que- cambiar. Debería haber un cambiar a- límite también que para en la ese adopción, caso, ¿no? Claro. claro, podría ser, pero no he encontrado yo ningún límite en el número de adopciones. Claro, que pero se puedan sin embargo, y esto es también conveniente que lo escuchen los oyentes, y es que el que adopta no puede dar marcha atrás sobre la adopción, realizar. ¿no? No. De ninguna manera, aquel que adoptó puede dar marcha atrás y decir, ahora ya no te quiero como adoptado. Simplemente, Que lo adopte otro. sí, claro. Bueno, acá nuestro ingeniero ya se quiere cambiar el nombre a Melsi, dice. A Melsin, porque... Bueno, ya nos vamos porque realmente el tiempo nos ganó. Ay, qué Doctora, pena. rápido se va la hora, realmente, sí, doctora. la verdad que sí, muchísimas No, gracias. rapidísimo. Realmente es Quizás hay un motivo para en alguna próxima oportunidad también seguir tratando el tema, ¿no, doctora? claro, en alguna claro, otra claro. Hay oportunidad, porque inclusive, este tema de la adopción siempre es interesante. Sí. Y también quizás abordar también no solo de personas capaces, también como usted dice, los niños, ¿no? Sí. El tema de los niños. Más, Bueno, ya eso es algo otro que tema no- judicial. Es Judicial, judicial, sí. es efectivamente. algo que no es de la competencia de los Claro. notarios, Sí. ¿no? Efectivamente, no es contencioso, no es contencioso. No es no No, contencioso. no es contencioso. No es no contencioso. Es no contencioso, pero no es de competencia de los competencia de notarios. notarios. Exactamente. Así Ah, es, ya. Ah, así es, perfectamente, así es. perfectamente. Bueno, Sí. correcto. Entonces, bueno, doctora, muchísimas gracias. La doctora Loudelvi, Yáñez. Rosalía Yáñez Apilcueta, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por su presencia y también por su explicación interesantísima. Muchísimas Aquí gracias en a nuestros usted, estudios. Ángel. Muchísimas gracias, Doctora Clara, por la Clara Cardero invitación. también. No, al contrario, gracias a ti, Ludelvi, por estar con nosotros y por permitir que los oyentes escuchen, sepan, se enteren y puedan ir a tu oficio notarial a hacer alguna adopción de mayores. Cuando gusten, La cuando doctora gusten. está en el distrito de Los Olivos. Sí, ¿no? en el de Los- distrito de Los Olivos, en la avenida Angélica Gamarra, 398, para servirlos cuando gusten. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, con ustedes hasta el próximo sábado a las 4 de la tarde. Así es. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida.